Buenos días, el día de hoy vamos a ver el conjunto, la construcción del conjunto de números racionales en el curso de matemáticas discretas y teoría axiomática de la carrera de licenciatura en la enseñanza de matemática y física. La presentación está a cargo de mi persona, Brenda Mejía Aguar. Vamos a partir de los conceptos que habíamos visto anteriormente sobre la construcción del conjunto de números naturales y la construcción de números enteros, teniendo en cuenta de una manera simple poder determinar que el conjunto de números naturales está compuesto por aquellos elementos en los que nosotros podemos contar, ¿verdad? Cualquier conjunto de elementos. Por ejemplo, todos aquellos conjuntos que conforman un conjunto vacío está conformado por el elemento o el número cero. Aquellos conjuntos unitarios, el elemento número 1, y aquellos conjuntos que cuentan con solo dos elementos con el número 2, y así sucesivamente. Entonces, de esta manera construimos los elementos del conjunto de números naturales, con aquellos números que nosotros podemos contar. Puede ser 4, puede ser 10, puede ser 500 y así sucesivamente, ¿verdad? Todos los elementos con los que podemos contar, y por lo general es hasta el infinito, del cero al infinito, y a partir de ahí podemos construir los elementos de el conjunto de números enteros, que está compuesto por el conjunto de números naturales por, nuevamente, el conjunto de números naturales, ¿sí? Que sería n por n. Entonces, teniendo el conjunto de números naturales, que sería del 0 hacia el infinito, podemos hacer pares ordenados, que sería n por n, que sería 0,0, 0,1, 0,2, 1,0, 1,1, 1,2, y así sucesivamente hasta el infinito, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta esto, utilizamos la operación de resta y sabemos que va a estar compuesto por positivos, negativos, ¿verdad? Positivos y negativos, en donde cuando tenemos que A es mayor que B, que sería nuestro elemento de la izquierda, es mayor que el elemento de la derecha, que sería en este caso 3,0, 2,1, 3,1, vamos a tener números positivos. Cuando los elementos sean iguales, es decir, 0,0, 1,0, perdón, 1,1, 2,2, vamos a tener nuestros elementos que conforman el 0. Y cuando tenemos que el elemento A es menor que el B, vamos a tener números negativos, ¿sí? Y en este caso, de esa manera conformaríamos nuestro conjunto de números enteros, que serían, por ejemplo, menos 3, menos 6, menos 1, 0, 2, 10 y así sucesivamente. Por lo tanto, los números enteros están conformados por menos infinito a el infinito, ¿verdad? Y tenemos el conjunto, también está conformado por 0, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta esto, entonces podemos ya relacionar nuestros números racionales que se están representados por la letra Q. Y estas van a estar constituidas por medio de fracciones. Entonces ahí ya vamos a ver lo que son las fracciones y podemos ver que son aquellas en las que vamos a dividir una unidad. Por lo tanto, va a estar constituida por un numerador y un denominador, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, partimos una unidad y tomamos en 2 y tomamos 1, que sería un medio. Y en este caso, la partimos en 4 y tomamos 1, que sería un cuarto. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a ver que va a estar constituida por z, que sería números negativos y positivos, y también tenemos el 0 y z', que sería nuestro denominador, que está compuesta por números negativos y positivos, pero en este caso vamos a omitir el 0. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a utilizar nuestra fracción, recordemos que es como una división, y cuando nosotros tenemos el 0 como denominador, vamos a ver que este elemento es absorbente y por lo tanto no vamos a tener ninguna respuesta hacia una fracción que tenga denominador 0, ¿verdad? Entonces, por esa razón no lo tomamos en cuenta. Ahora,
¿Cómo lo vamos a construir? Bueno, entonces tomamos y hacemos parejas ordenadas en donde vamos a tomar un elemento de z con un elemento de z', teniendo lo siguiente. Menos 3, menos 3, menos 3, menos 2, menos 3, menos 1, menos 3, 1, menos 3, 2, menos 3, 3, y así sucesivamente con los demás elementos, menos 2, menos 1, 1, 0, 1, 2 y hasta llegar a 3, que sería 3, menos 3, 3, menos 2, 3, menos 1, 3, 1, 3, 2 y 3, 3. Y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta los elementos que nosotros tenemos. Bueno, ya teniendo esto, entonces vamos a saber que dijimos que z es nuestro numerador y z' nuestro denominador. Entonces ya tomamos y empezamos a dividirlos, ¿verdad? Entonces sería menos 3, menos 3 sería menos 3 dividido menos 3. Y luego tenemos menos 2, menos 2, entonces menos 3 dividido menos 2. Menos 3, menos 1 sería menos 3, 1. Y así sucesivamente hasta llegar a 3,2, 3 dividido 2. 3,3, 3 dividido 3. Y coloco puntos suspensivos tanto al inicio como al final, porque recordemos que tenemos números negativos y números positivos. Entonces, ya teniendo esto, entonces ya empezamos a resolver nuestra división para poder tener nuestra solución. Entonces, tenemos menos 3 dividido menos 3 sería 1 y negativo por negativo sería positivo. Entonces, por lo tanto, sería nuestra respuesta 1. Y luego tenemos menos 3 dividido menos 2. Esta es una fracción impropia porque tenemos más como denominador, y entonces lo vamos a colocar como 3 dividido 2, o puede ser un entero, un medio, y negativo por negativo sería positivo, y luego 3 dividido 1, 3, negativo por negativo, positivo, y 3 dividido 1, 3, negativo por positivo, negativo, sería menos 3. Y así vamos a continuar hasta llegar hasta 3,3, que sería 3 dividido 3, que sería 1. Y ahí tendríamos nuestra respuesta según nuestro ejemplo, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos nuestros elementos, ¿verdad? Por lo tanto, si nos damos cuenta, en algún momento cuando tenemos numerador como 0, entonces nuestra respuesta es 0, ¿verdad? Entonces ahí estos conforman nuestros elementos del número 0, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí ya podemos definirlo de una forma más clara, que es el conjunto de números racionales, es el conjunto de todas las posibles expresiones del tipo A dividido B, en donde A y B son enteros. Si nos dimos cuenta, hay varias formas para poder expresar, por ejemplo, 0, expresar 1, expresar menos 1, varias expresiones para dar a conocer un medio, por ejemplo, y así sucesivamente. Y B es diferente de 0. Ya sabemos que el 0 es absorbente y por eso no lo podemos tomar en denominador. Ya teniendo en cuenta esta parte, entonces podemos decir que cuando A es mayor que B, son conocidas como fracciones impropias. Cuando A es menor que B, son fracciones propias. Cuando tenemos A igual a B, entonces nuestra respuesta es lo que es conforman lo que es la unidad. Y cuando A y B son del mismo signo, vamos a tener nuestro conjunto de números racionales positivos. Y cuando A y B tienen diferentes signos, es decir, ya sea que A es negativo o ya sea que B sea negativo, pero siempre van a tener un negativo y un positivo, entonces vamos a conformar nuestro conjunto de números negativos en cuanto a números racionales. Entonces, si ya nos damos cuenta, vamos a incluir tanto enteros como fraccionarios, pueden ser racionales, ¿verdad? Y con esto terminamos. Gracias por su atención.